Hello, this is Robert Jokela, Superintendent of Schools. Today I have Dave Semenza, Director of Food Services, Eileen Spinney, Director of Technology, and John Thompson, Assistant Superintendent of Schools. We're going to provide you an update with regards to the recent extension of the school closure by Governor Baker, what we're doing to meet the needs of our families, providing food resources, technology resources, and educational enrichment supports. So without further ado, I'll start off with a summary of the recent announcement from Governor Baker. So out of the concern of our students and staff health and safety, Governor Baker announced an extension of the closure of schools from April 7th, 2020 to now Monday, May 2020. So the Monday, May 2020 date is the earliest that we could return to schools. This date may be subject to change depending on the spread of the virus. And again, I ask all of you watching to continue to follow the Governor and the Mass Department of Public Health guidance on social distancing and personal hygiene. The Governor also recently announced some emergency proposals with regards to education. Number one, the Governor has allowed the Commissioner, Jeff Riley, to extend the Student Opportunity Act filing deadline for districts. That legislation has moved to Beacon Hill and I understand is being voted on today. The Governor has also agreed to waive the high school some requirements for seniors, and that will be communicated through our high schools. Lastly, the Commissioner will be waiving some MCAS requirements, some standardized testing. This is a process. I'm not able to announce which tests have been delayed or postponed at this time. I can only report out that the Commissioner has applied for an extension or has applied for a waiver from the U.S. Department of Education, and he will be reporting back to superintendents shortly with regards to what the action by the federal government was. Also on this item, the Massachusetts legislature also has to allow the Commissioner to amend the MCAS requirements, the standardized testing. Turning to nourishment and how we are providing food to our families, I'd like to turn it over to Dave Semenza, our Director of Nutrition Services with our partner Sodexo. Thank you very much, Bob. Hello, everyone. I am David Semenza, the Nutrition Services Director for the Fitchburg Public Schools. Before I get into updates on meal service, I do have to give a shout out to our dedicated nutrition services staff members. The folks providing the meals are doing a great job each and every day. They're the regular folks who are working in our kitchens and cafeterias here in Fitchburg during the regular school year. And if I could name each one of you by name to give you my most heartfelt thank you, I would. But please know your dedication to ensuring the food needs and nutrition needs are met for the community of Fitchburg during this crisis are outstanding. So just a quick update on foods. First and foremost, breakfast and lunch is available to teens, 18 and kids and teens 18 and under. We are doing breakfast and lunch available for pickup Monday through Friday. Curbside pickup at schools and at seven delivery or drop-off sites throughout the city. All 6 schools are offering meal service. Crocker Elementary School, McKay Arts Academy, Longjo Middle School, South Street Elementary School, Memorial Middle School, and Rheingold Elementary School. At all of the schools except for Longjo, the meals are picked up at the main entrance of the school at Longjo on the Academy Street side. There's a double door entrance on the Academy Street side. Meals at those sites are available, again, 18 and under, between 11:30 and 1 p.m. Breakfast, lunch for that day, and breakfast pickup for the next day. Here's a map of the schools and where they're located for our grab-and-go school locations. We are also offering food, lunch and breakfast pickup at the following neighborhood bus stops.
the intersection of Meadowbrook Road and Crestview Drive, Normandy Road and Lady Road, intersection of Oak Hill Road and Columbus Street, intersection of Daniel Street and Fairmont Street, intersection of North and Green Street, intersection of Westminster Street and Vernon Street. Those sites available for pickup, lunch and breakfast for the next day, 11:30 to 12, and then Crocker Playground at Westminster Street, 12 to 12:15. A few notes about meals and who is eligible and who can have meals. So first and foremost, anyone 18 or under is eligible to receive these free meals. Anyone you do not have to be enrolled in a Fitchburg Public Schools, and you do not have to even live in Fitchburg. Any student enrolled in the Fitchburg school is eligible, regardless of your age. And anyone who is 18 or under in a neighboring community or within Fitchburg that may not go to one of the Fitchburg Public Schools. These meals can be picked up at any of the bus stops, even if your child doesn't normally ride the bus, or if that's not even their regular bus stop. And again, 18 or under is who the meals are for. Like I said, residency in Fitchburg is not required. On Fridays, folks are able to pick up additional meals for breakfast and lunch for the weekend as well. So when you pick up lunch on Friday, you can pick up breakfast picking up lunch for Friday, breakfast for Saturday, but you can also pick up breakfast for Sunday, Monday morning, and lunch for Saturday, Sunday. One thing, the children or the kids or teens 18 and under do not need to be present in order to have a meal. The parent can come up to any one of the sites and request the number of meals that they would like for their child. A few other things too, community members are able to pick up meals as well. In times of crisis, I've worked in Fitchburg for over 15 years, and the community really comes together. And if you have neighbors who might have difficulty getting out of their homes and have kids at home, you're welcome to pick up, head to a site, let them know you're picking up meals for someone. We don't need to know that it's your child or not your child. The community involvement with something like this is encouraged and welcome. If you have friends, relatives in other communities that can get to Fitchburg or want to be able to get meals to them, simply go to one of the sites, let them know how many meals you're picking up, and we will provide meals for those kids and teens. For any questions regarding meal service, again, my name is David Semenza. I'm the Nutrition Services Director here for Fitchburg Schools, and my email address is on the screen. I monitor that email frequently and usually respond as quickly as I can. I'm going to, at this time, turn it over to Eileen Spinney, Technology Director for Fitchburg Schools. Good afternoon. I'm Eileen Spinney, the Technology Director in the Fitchburg Public Schools. We wanted to take this time to review some of the technology resources that we've been developing and that ongoing work. One informational slide that we wanted to share also was a city's resource at fitchburgma.gov is the main site, and they have developed the city COVID-19 resources. So that's just another shout out to a technology resource that's out there as far as the city. As I said, we're developing some educational enrichment opportunities, and I'd like to speak to the online enrichment that's occurring right now. Our website is www.fitchburg.k12.ma.us/e-learning. That's quite a mouthful. And we are continuing to develop that to enhance what we have there and to add to that. So we'd like to really shout out to the teachers, the admin, and the IT staff that have been helping to build this out. One of the things that's occurring, that has occurred actually this week and continues to occur, our teachers and our admin in each of the schools are trying to reach out to their students and their families, both through the phone and through email. So that will be ongoing as far as our teacher check-ins with our kids. This is actually the home site for the Fitchburg Public Schools website. But as you can see here, we also have a tab-based system and e-learning
is actually the second tab from our home tab. If you're clicking on that, you'll see that we've chunked these resources out according to grade span. And at the bottom, there's also resources for parents. If you're clicking actually on the e-learning tab itself, it will take you to the top of that e-learning page. And there's some great resources here. Right in the middle, we have the ongoing, daily, as of today, the calendar of some events that are happening that would be of particular interest to many of our kids. On the right-hand side, we have aquarium and zoo live streams that we've harvested, so that's a one-click for you there. On the left, we have the Google Classroom, and then just below that, we have parent resources. We have started to populate some Google Classroom resources. So if you're clicking on that Google Classroom, you'll actually be taken to a sign-in where your child can use their unique username and password to sign in. This is where I would recommend going to get into Classroom, because we've actually populated the @student piece, so really the students just need to know their username. And then if you scroll down on that e-learning page, you'll actually see the different school levels and then the grade spans that we have there. If you click into those grade spans, you'll see the online resources that have been developed and populated there, as well as a link for YouTube. So we have the Fitchburg Public Schools YouTube site there, and we've harvested quite a few different interesting YouTubes that with some educational content. So that's available there through elementary, middle, and through high school. And now I'd like to turn it over to Mr. Thompson, our Assistant Superintendent, Fitchburg Schools. Thank you, Eileen. Good afternoon, everyone. I want to give you an update on the teaching and learning and what happened this week and kind of next steps for the district. So this week, our teachers began reaching out to families by phone and email. If you have not received an email or a phone call from teachers, more than likely we do not have the correct information from you. So we ask that you please reach out to your child's teacher by email and email them your correct contact information. So we can get a hold of you. Again, our teachers are reaching out and have reached out this week, and there's several families that we're unable to contact, so please email your child's teacher. And your child's teacher email address is their last name and their first initial of their first name at fitchburg.k12.ma.us. In addition, teachers are also creating Google Classroom remote learning activities for students. So students are able to log into their Google Classroom and are able to start some Google Classroom enrichment activities. So please make sure your child logs into Google Classroom. In addition, we also have a survey for families on our website, www.fitchburg.k12.ma.us. We ask that families please log in to that or log on to that website and complete the school resource survey. We're asking parents some questions on what they need regarding food and technology. So please make sure you please log in if you are in need of some resources and complete that survey. That survey will close on Sunday evening. In addition, last time we came on, we talked about how important it is to keep students in a routine. As you can see here, we have a sample routine set up that you could implement at home for your child or your children. Mr. Roach, our high school principal, put together this routine. So as you can see, some suggestions is at 8 to 9 a.m. wake up. Students can get up, take a shower, have breakfast. And then from 9 to 10:30, we suggest some academic time, practice an instrument, read a book, check in on Google Classroom, go on an app. And then at 10:30, a recommendation would be for some exercise or some type of well-being, maybe some meditation. And then 12 to 12:30, lunch. At 12:30, maybe students could go and do some chores or service outside of the house, maybe some raking or outside cleanup.
From 1 to 2, maybe some communication with a family member or a friend by email or phone. Then from 3 to 4 o'clock, some creative time, time for students to explore some arts. And then from 4 to 5, some free time. From 5 to 6, maybe some fresh air, maybe go outside for a walk. Between 6 and 7, possible dinner time. Then maybe 7 o'clock on, bedtime, free time, and then some bedtime. So this is just a quick suggested routine for students. We really need to keep students in some type of routine to keep them engaged. And then last, if you have any questions at all, please make sure you reach out to fpsquestions@fitchburg.k12.ma.us. Thank you, everyone. If you have any questions, please reach out to us. Thank you. Hola, yo soy Robert Jocola, el superintendente de las escuelas. Hoy tengo a Dave Semenza, el director de servicios de comida, Eileen Spinney, la directora de tecnología, y John Thompson, el subsuperintendente de las escuelas. Le vamos a dar la información actualizada en cuanto a la extensión reciente del cierre de las escuelas por el gobernador Baker. Lo que estamos haciendo para cumplir con las necesidades de nuestras familias al proporcionar recursos de comida, tecnología y apoyos para el enriquecimiento y la educación. Así que sin más demora, empiezo con un resumen del anuncio reciente del gobernador Baker. Así que por preocupación de la seguridad y salud de nuestros estudiantes y personal, el gobernador Baker anunció una extensión del cierre de escuelas del 7 de abril 2020 hasta el lunes 4 de mayo 2020. Así que ese lunes 2020 va a ser lo más pronto posible que vamos a regresar a las escuelas. Esta fecha puede cambiar dependiendo de cómo se propague el virus y de nuevo le pido a todos los televidentes que continúen siguiendo la dirección del gobernador y del Departamento de Salud Pública sobre el distanciamiento social y la higiene personal. El gobernador también anunció recientemente unas propuestas de emergencia en cuanto a la educación. Primero, el gobernador le ha permitido al comisionado Jeff Riley a extender la fecha límite para que los distritos envíen los archivos bajo la Ley de Oportunidades para Estudiantes. Esa legislación se ha cambiado a Beacon Hill y, según tengo entendido, van a votar al respecto hoy. El gobernador también se ha puesto de acuerdo en hacer una extensión a algunos de los requisitos para los estudiantes de cuarto año en las escuelas secundarias, lo cual será comunicado a través de nuestras escuelas secundarias. Por último, el comisionado va a hacer extensión a algunos requisitos del MCAS, la evaluación estandarizada. Esto es un proceso. No puedo anunciar todavía qué exámenes se han retrasado o pospuestos por el momento. Solo puedo reportar que el comisionado ha solicitado la extensión del Departamento de Educación de los Estados Unidos y se reportará con los superintendentes pronto en cuanto a la acción del gobierno federal. También la legislatura de Massachusetts también tiene que permitirle al comisionado a enmendar los requisitos del MCAS, o la evaluación estandarizada. Ahora, cambiando a la nutrición y cómo le estamos proporcionando la comida a nuestras familias, le quiero dar el micrófono a Dave Semenza, nuestro director de servicios de nutrición a través de nuestros socios Sodexo. Muchas gracias, Bob. Hola a todos. Yo soy David Semenza, el director de servicios de nutrición de las escuelas públicas de Fitchburg. Antes de darle la información actual sobre la entrega de comidas, tengo que felicitar a los miembros dedicados a nuestro personal. Las personas dando las comidas están haciendo un gran trabajo cada día. Son las personas regulares que trabajan en nuestras cafeterías aquí en Fitchburg durante el año escolar regular. Y si pudiese nombrarlos a todos por nombre para darle las gracias grandemente, lo haría. Pero por favor sepan que su dedicación en asegurarse de cumplir con las necesidades de nutrición y comida para la ciudad de Fitchburg durante esta crisis son excelentes. Rápidamente, en cuanto a las comidas, primero hay desayuno y almuerzo disponible para los adolescentes, niños y adolescentes de 18 años o menos. Estamos dando desayuno y almuerzo para recoger de lunes a viernes en las escuelas y en 7 locales diferentes en la ciudad.
Todas las 6 escuelas están ofreciendo servicios de comida. Crocker Elementary, McKay Arts Academy, Longstreet Middle School, South Street Elementary School, Memorial Middle School y Bilingual Elementary. En todas las escuelas, excepto en Longstreet, las comidas se pueden recoger en la entrada principal de la escuela. En Longstreet hay una puerta doble en el lado de Academy Street. De nuevo, las comidas en esos lugares están disponibles a aquellos de 18 años o menos, entre las 11:30 de la mañana a las 11 de la tarde. Será el almuerzo de ese día y el desayuno para el próximo día. Aquí hay un mapa de las escuelas y dónde están localizadas para buscar las comidas en las escuelas. También estamos ofreciendo comida para recoger los almuerzos y desayunos en las siguientes paradas de la guagua de la comunidad. La intersección de Meadowbrook Road y Crestview Drive, la intersección de Normandy Road y Latey Road, la intersección de Oak Hill Road y Columbus Street, la intersección de Dano Street y Fairmont Street, la intersección de North Street y Green Street, y la intersección de Westminster Street y Vermont Street. En esos locales están disponibles para recoger el almuerzo de ese día y el desayuno del próximo día entre las 11:30 y las 12. Y entonces en el parque de Crocker entre las 12 y las 12:15. Unas cuantas notas sobre las comidas y quién es elegible y quién puede recoger comidas. Primero que nada, cualquier persona de 18 años o menos puede recibir comida gratis. No tienen que estar matriculados en las escuelas públicas de Fitchburg y ni siquiera tienen que vivir en Fitchburg. Para cualquier estudiante matriculado en las escuelas de Fitchburg es elegible sin importar su edad. Y cualquier persona de 18 años o menos de una comunidad vecina o en Fitchburg que no vayan a una de las escuelas de Fitchburg. Estas comidas se pueden recoger en una de las paradas, aun si su hijo o hija no se monta en la guagua normalmente o aunque no sea su parada regular. De nuevo, las paradas son para aquellos de 18 años o menos. Como dije, no se requiere la residencia en Fitchburg. Los viernes pueden recoger comidas adicionales para el fin de semana. Así que si busca almuerzo y desayuno el viernes, estaría recogiendo el almuerzo para el viernes y el desayuno para el sábado. Pero también estaría recogiendo desayuno para el domingo y lunes por la mañana y el almuerzo para el sábado y domingo. Una cosa es que los niños los niños de 18 años o menos no tienen que estar presentes para recoger las comidas. Los padres pueden ir a cualquiera de los locales y pedir la cantidad de comidas que necesiten para sus estudiantes. Unas cuantas cosas más. Los miembros de la comunidad también pueden recoger comida. En tiempos de crisis, yo he trabajado en Fitchburg por más de 15 años y en la comunidad de verdad que se une. Si sabe de vecinos que tienen dificultad en salir de sus casas y tienen niños en sus casas, usted puede venir a un local y dígales que está recogiendo comida para alguien. No tenemos que saber si es su hijo o no. Se le anima y se le da la bienvenida a la comunidad en ayudar con este asunto. Si tiene amistades o familia en otras comunidades que puedan llegar a Fitchburg, o si quiere conseguirles comidas, simplemente vaya a uno de los locales y dígales cuántas comidas necesitas y le proporcionaremos esas comidas. Para cualquier pregunta sobre los servicios de comida, de nuevo, mi nombre es David Semenza, el director de servicios de comida aquí en las escuelas públicas de Fitchburg, y mi correo electrónico está en pantalla. Yo siempre estoy pendiente de ese correo electrónico e intento responder lo más pronto posible. Ahora le paso el micrófono a Eileen Spinney, directora de tecnología de las escuelas de Fitchburg. Buenas tardes, soy Eileen Spinney, la directora de tecnología de las escuelas públicas de Fitchburg. Queríamos tomarnos este tiempo para repasar algunos recursos de tecnología que hemos estado desarrollando y ese trabajo continuo. Una página de información que queríamos compartir también es un recurso de la ciudad de Fitchburg que está en fitchburgma.gov, cual es la página principal, y ellos han desarrollado los recursos de la ciudad para el COVID-19. Eso es otro reconocimiento a un recurso de tecnología que la ciudad tiene disponible.
Como dije, estamos desarrollando algunas oportunidades para enriquecimiento educativo y quiero hablar sobre el enriquecimiento en línea que está sucediendo ahora. Nuestra página de internet es la www.fitchburg.k12.ma.us/e-learning y seguimos desarrollando eso para mejorar lo que tenemos ahí y añadirle. Así que queremos reconocer a los maestros, la administración y el personal de informática quienes han estado ayudando a establecerla. Una de las cosas que está ocurriendo o que ha ocurrido y sigue ocurriendo es que los maestros y la administración en cada una de nuestras escuelas están intentando ponerse en contacto con las familias, tanto por teléfono como por correo electrónico. Nuestros maestros seguirán poniéndose en contacto con los estudiantes. Esta es la página principal para las escuelas públicas de Fitchburg, pero como ven aquí, también tenemos un sistema de pestañas. El aprendizaje electrónico es la segunda pestaña al lado de la principal. Si hace clic ahí, verá que agrupamos los recursos basados en grado y abajo también hay recursos para los padres. Si hace clic en la pestaña de aprendizaje electrónico, irá a la parte de arriba de esa página de aprendizaje electrónico y aquí hay unos recursos tremendos. En el medio tenemos a partir de hoy un calendario de algunos eventos que pueden ser de particular interés para muchos de nuestros estudiantes. Al lado derecho tenemos transmisiones en vivo del zoológico y del acuario que hemos buscado. A la izquierda está el Google Classroom y justo debajo de eso hay recursos para los padres. Hemos empezado a popular algunos recursos para Google Classroom, así que si le hace clic donde dice Google Classroom, irá a una página para acceder a su cuenta, donde su hijo puede entonces usar su nombre de usuario y su contraseña para entrar. Aquí es donde yo recomiendo que vayan para acceder a Google Classrooms porque ya incluimos la parte después del arroba, así que los estudiantes solo tienen que recordarse de su nombre de usuario. Entonces, si bajan en la página de aprendizaje electrónico, verá los diferentes niveles escolares y los grados que tenemos ahí. Si hace clic en los grados, verán los recursos en línea que se han desarrollado e incluido ahí, al igual que un enlace al YouTube. Así que la página de YouTube de las escuelas de Fitchburg están ahí. Y hemos encontrado varios videos de YouTube interesantes con material educativo. Así que eso está disponible ahí para los niveles elementales, intermediarios y secundarios. Ahora le quiero pasar el micrófono al señor Thompson, el subsuperintendente de las escuelas de Fitchburg. Gracias, Aileen. Buenas tardes a todos. Le quiero actualizar sobre la enseñanza y el aprendizaje y algunas cosas que pasaron esta semana y los próximos pasos para el distrito. Esta semana nuestros maestros empezaron a ponerse en contacto con las familias por teléfono o correo electrónico. Si no ha recibido una llamada o correo electrónico de los maestros, lo más probable es que no tenemos la información correcta suya. Así que le pedimos que se pongan en contacto con los maestros de sus hijos y le envíen su información de contacto correcta para poder conseguirlos. De nuevo, nuestros maestros se han estado poniendo en contacto esta semana y hay varias familias que no hemos podido contactar, así que por favor póngase en contacto con sus maestros. La dirección del correo electrónico de los maestros es su apellido y la inicial de su primer nombre @fitchburg.k12.ma.us. Además, los maestros también están creando actividades en Google Classroom para el aprendizaje remoto para que los estudiantes puedan entrar a sus Google Classrooms y empezar algunas actividades de aprendizaje. Por favor, asegúrese que su hijo entre a Google Classroom. Además, también tenemos una encuesta para las familias en nuestra página de internet www.fitchburg.k12.ma.us. Le pedimos a las familias que por favor entren a esa página y completen la encuesta de recursos escolares. Le estamos preguntando a los padres algunas preguntas sobre lo que necesitan en cuanto a comida o tecnología, así que por favor asegúrense de entrar y si necesita algunos recursos y complete esa encuesta.
Esa encuesta cerrará el domingo por la noche. Además, la última vez que estuvimos aquí hablamos sobre lo importante que es para que los estudiantes tengan una rutina. Como pueden ver aquí, tenemos una muestra de una rutina que pueden implementar en sus casas con sus hijos. El señor Roach, el director de la escuela secundaria, formó esta rutina. Como pueden ver, algunas sugerencias son que se despierten entre 8 a 9. Los estudiantes se pueden levantar, bañarse, desayunar. Entre las 9 y 10 y media sugerimos algún tiempo académico. Practiquen un instrumento, lean un libro, chequen en Google Classrooms, entren en una aplicación. Y entonces a las 10 y media, una recomendación posible es algún tipo de ejercicio o algo para su bienestar, como quizás meditación. Entonces que almuercen de 12 a 12 y media. Después a las 12 y media los estudiantes quizás pueden ir a hacer algunos quehaceres o hacer algo fuera de la casa, como rastrear o limpiar afuera. Entre la 1 y las 2 quizás comunicarse con alguien en la familia o con alguna amistad por correo electrónico o por teléfono. Entonces de 3 a 4 tiempo creativo, tiempo para que los estudiantes exploren las artes. Y entonces entre 4 a 5 tiempo libre, de 5 a 6 quizás aire libre, salir a caminar. Entre 6 a 7 quizás cenar, y después de las 7 en adelante acostarse o tiempo libre y entonces acostarse. Esto es solo una sugerencia, una rutina para los estudiantes. De verdad tenemos que mantener a los estudiantes siguiendo algún tipo de rutina para que sigan participando. Por último, si tienen alguna pregunta, por favor pónganse en contacto con Fitchburg por fpsquestions@fitchburg.k12.ma.us. Gracias a todos. Si tienen alguna pregunta, por favor pónganse en contacto con nosotros.